Hoy vamos a entrar a uno de los lugares más aterradores de Vietnam, un laberinto de túneles subterráneos construido en diferentes niveles bajo tierra, donde miles de personas sobrevivían escondidas. Aquí dentro había oscuridad total, calor extremo, falta de aire, serpientes, insectos y trampas diseñadas para herir soldados enemigos. Vamos a conocer cómo funcionaban estos túneles, cómo eran las trampas vietnamitas y cómo un sistema subterráneo construido con pura tierra terminó ayudando a derrotar al ejército más poderoso del mundo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video sumamente impactante e interesante por delante. Hoy nos vamos a adentrar en la selva de Vietnam para conocer un poco sobre la guerra de Vietnam. Un suceso que marcó la historia y que marcó este país para siempre. En el que un país como Vietnam, que no tenía muchísima preparación bélica, no tenía muchísimas armas ni muchísimo dinero, venció al ejército mejor preparado del mundo, al ejército de los Estados Unidos, usando trampas, usando animales, usando serpientes, usando abejas. Así que vamos a adentrarnos en la selva a ver trampas y túneles que aún se encuentran por aquí. Vamos a poder entrar en una de las redes de túneles que habían. Hicieron más de 250 kilómetros de vida bajo tierra. Dormían, comían, cocinaban, almacenaban sus armas, todo bajo tierra para poder ganar. Durante la Guerra Fría el mundo estaba dividido en dos bandos. Por un lado estaba Estados Unidos y los países capitalistas, donde existían empresas privadas, dinero y libre mercado. Por el otro estaban los países comunistas, liderados por la Unión Soviética y China, donde el gobierno controlaba prácticamente todo. Vietnam terminó convertido en uno de los escenarios más importantes de esta pelea mundial. El norte de Vietnam quería unificar todo el país bajo el comunismo, mientras el sur, apoyado por Estados Unidos, intentaba evitarlo. Y fue ahí donde comenzó una de las guerras más brutales de la historia moderna. El problema para Vietnam del Norte era que enfrentarse directamente a Estados Unidos parecía imposible. Estados Unidos tenía helicópteros, aviones de combate, bombas, tecnología avanzada y uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Mientras tanto, muchos vietnamitas eran campesinos y guerrilleros con recursos muchísimo más limitados. Pelear cara a cara contra los estadounidenses era prácticamente un suicidio. Pero Vietnam tenía algo que cambiaría completamente la guerra: la selva. Una selva caliente, húmeda y tan densa que muchas veces era imposible ver a pocos metros de distancia. Los soldados podían caminar durante horas sin saber quién los observaba desde los árboles, y para intentar eliminar esa ventaja, Estados Unidos comenzó a usar uno de los químicos más polémicos de toda la guerra: el agente naranja. Aviones lanzaron millones de litros sobre las selvas de Vietnam para destruir árboles, cultivos y escondites de guerrilleros, pero las consecuencias fueron devastadoras. Millones de personas fueron expuestas a sustancias tóxicas que les trajeron enfermedades, deformaciones y problemas que incluso afectaron a generaciones futuras. Sin embargo, aunque destruían enormes zonas de selva, había algo que seguía intacto: los túneles bajo tierra. Y fue ahí donde Vietnam tomó una decisión completamente inesperada. Si no podían ganar la guerra en la superficie, la pelearían bajo tierra. Miles de vietnamitas comenzaron a construir túneles secretos bajo la selva, pero no eran simples escondites, era literalmente una ciudad subterránea diseñada para sobrevivir a la guerra. Habían diferentes niveles de profundidad. Los más superficiales servían para escapar o moverse rápidamente, pero los más profundos tenían hospitales, cocinas, dormitorios, bodegas de armas e incluso salas de reunión. El ambiente allá abajo era aterrador: oscuridad total, calor extremo, humedad insoportable, falta de oxígeno, insectos y serpientes venenosas, espacios tan pequeños que muchas personas apenas podían arrastrarse. Mientras arriba caían bombas y helicópteros sobrevolaban la selva, abajo miles de personas sobrevivían escondidas bajo tierra. Muchos soldados estadounidenses entraban a estos túneles sin saber qué había dentro. Podían encontrarse con trampas explosivas, pasadizos secretos, serpientes venenosas o enemigos esperando en absoluto silencio. Y hoy vamos a entrar a estos túneles, a los túneles reales de la guerra de Vietnam. Esta es una entrada real a los túneles de Cu Chi. Esto tiene menos de 20 centímetros, vean, una cuarta y un poco. Solo podían entrar soldados muy delgados como los vietnamitas. Entonces lo que ellos hacían era que se sentaban aquí, se metían y Me asusté porque estoy pensando en que adentro habían y deben haber serpientes, insectos, escorpiones de todo tipo. Ellos llegaban, cubrían la tapa de esta manera, la agarraban de aquí abajo y tenían que meter los hombros para meterse en vertical. Y esto se cerraba así.
y para salir la misma técnica. Aquí no podían entrar soldados gruesos. Muchos soldados estadounidenses eran muy grandes, incluso muy musculosos. Entonces no podían entrar aquí, solo los delgados. Hasta eso estaba pensado. Esto que van a ver es el cráter que dejó una bomba que soltó uno de los aviones. Esta es una bomba de 250 kilos. Yo me voy a parar en el puro centro para que ustedes dimensionen el cráter que hizo. Por eso es que era prácticamente imposible ganar luchando en la superficie. Esto, por supuesto, en su momento no tenía pasto sintético. Lo que tenía era hojas y maleza de la que nos encontramos aquí en el entorno. Entonces, cuando los soldados venían caminando, pisaban y caían en un hueco con picos afilados. Imagínense el daño, si no morían, el daño con el que quedaban los soldados. Durante la guerra, los vietnamitas no solo utilizaron los túneles para esconderse, también diseñaron trampas extremadamente crueles y efectivas. Y lo más impactante es que muchas de estas trampas no estaban hechas para matar, estaban diseñadas para herir. La razón era simple: el ejército estadounidense tenía una regla muy importante: nadie se queda atrás. Entonces, para los vietnamitas, muchas veces era más útil dejar a un soldado gravemente herido que matarlo, porque un soldado herido significaba más problemas para el enemigo. Había que enviar hombres para rescatarlo, usar medicina, recursos, helicópteros y muchísimo más tiempo y energía. Además, un herido podía generar miedo y presión psicológica en todo el grupo. Por eso, muchas trampas buscaban destruir piernas, pies o dejar incapacitados a los soldados. Había huecos ocultos con estacas de bambú afiladas, trampas explosivas escondidas en el suelo y mecanismos camuflados que podían activarse en cualquier momento en medio de la selva. Habían trampas hasta en las puertas, y en un lugar tan húmedo y peligroso como Vietnam, incluso una herida pequeña podía terminar convirtiéndose en una infección extremadamente grave. Este es un primer nivel en el que se encontraba una cocina, y ustedes se podrán preguntar, pero ¿cómo no se daban cuenta los enemigos dónde salía el humo? Si incluso desde un avión los podrían buscar. Pues eso ya estaba pensado. Entonces la cocina tiene un sistema de filtración del humo que, si ustedes alcanzan a ver esta imagen, que es donde está la chimenea, apenas es que se ve el humito saliendo. Incluso si alguien pasa caminando y no presta atención, no se da cuenta que por ahí está la cocina. Entonces esto era un búnker. Aquí se puede estar de pie porque esto era un búnker. Las paredes están recubiertas, todo está reforzado. Tiene techo para que lo podamos visitar hoy en día, pero piensen que aquí estaba el suelo cubierto de tierra y de plantas. Aquí mismo en la cocina se encontraba un pozo, porque bajo tierra ellos sabían que a unos 15 metros más o menos pasa un río subterráneo. Entonces ni siquiera tenían que salir por agua o tener que estar cargando agua, no, directamente aquí estaba el pozo para conseguirla. Y como este es un búnker, podemos estar erguidos, podemos estar de pie, y en este otro lado se encuentra la mesa. Tenían todo preparado para vivir aquí debajo. Este es un búnker de reunión. Aquí se reunían los líderes. Podemos ver que hacen referencia a que siempre habían imágenes de Ho Chi Minh, las banderas del Vietcong y del comunismo. Y en cada lugar están los túneles por donde se conectaban a los otros lugares. Ellos nunca tenían que salir a tierra. Vamos a experimentar cómo era moverse por los túneles. Actualmente se puede bajar así, obviamente todo está adaptado, pero en su momento ellos se metían como les enseñé y se arrastraban, como vamos a ver, por los túneles. Así funciona esto en el interior. Así es como poco a poco se va hundiendo uno en los niveles y se mueve por los túneles de un lugar a otro. Vean cómo nos vamos encontrando salidas hacia otros lugares. Hay que ir de cuclillas, incluso de 4 patas. Hay zonas en las que ni siquiera se pasa de cuclillas. Estoy atorado. Es muy difícil por la cámara. Hay que pasar de 4 patas, literalmente. La forma más rápida de moverse era corriendo de esta manera. Y me parece increíble que yo ando por aquí tranquilo. Imagínense en plena guerra, el estrés, la adrenalina, todo moviéndose por estos túneles. A ver a dónde nos trajo, a ver a dónde salimos. Uy, salimos
Salimos al lugar donde los atendían, donde estaban los médicos. Vean el equipo médico, la camilla por aquí, una camilla simple. Todo tenía que ser muy rudimentario. Además, no tenían mucho suministro, no tenían mucho dinero. Es una camilla de madera con un mosquitero y una sábana. Ni siquiera tiene un colchón. Aquí es donde llegaban los heridos para ser tratados. Y vean dónde está la entrada a otro lugar. Ahí sigue un túnel como el que acabamos de atravesar hacia otro búnker, hacia otra zona. Era como un hormiguero aquí debajo. Eso que suenan son disparos, y son disparos reales. Aquí cerca hay un campo de tiro. Entonces imagínense estar en la selva escuchando disparos por todas partes, sabiendo que hay túneles, trampas, el nivel de estrés, de miedo. En la actualidad, así es como se encuentran los búnkers, las zonas ubicadas. Qué miedo con eso. Así es como se encuentran los búnkers donde podemos entrar. Simplemente nos movemos de un lado a otro, conociendo los diferentes sectores. Pero en el pasado no existía esto. Por encima era como ver esto de aquí, como caminar hacia acá. No había camino, no había un techo, no había un rótulo que indicara aquí está esto, aquí está lo otro. Solo los vietnamitas que pertenecían al ejército que estaba luchando contra el capitalismo, contra los Estados Unidos, conocían la ubicación detallada de cada lugar, porque incluso si ellos mismos se olvidaban de dónde estaba una trampa, ellos mismos iban a caer. La guerra de Vietnam comenzó oficialmente en 1955 y terminó en 1975. Fueron 20 años de conflicto. Después de años de guerra, bombardeos y miles de soldados muertos, Estados Unidos comenzó a perder apoyo dentro y fuera del país. La guerra se volvió demasiado larga, demasiado costosa y cada vez más difícil de controlar. Finalmente, en 1973, Estados Unidos decidió retirar oficialmente las tropas de Vietnam. 2 años después, en 1975, el norte de Vietnam, que apoyaba el comunismo, logró tomar Saigón, la capital del sur, y el país terminó unificándose bajo un gobierno comunista. Vietnam había derrotado al ejército más poderoso del mundo. Se calcula que durante la guerra murieron entre 2 y 3 millones de vietnamitas, incluyendo civiles y soldados. Estados Unidos perdió más de 58,000 soldados y cientos de miles de personas quedaron desaparecidas. Me acaban de detener. Me dijeron que no se puede hablar de la historia en otro lenguaje o algo así. Me va a tocar mejor irme. No me echaron, pero es lo mejor. Antes de meterme en problemas, antes de que me confisquen la cámara o me borren todo lo que he grabado, lo mejor va a ser irme, porque efectivamente el problema es hablarle a la cámara en otro idioma que ellos no entienden, porque no saben qué se está diciendo. Recuerden que este es un país comunista, no se puede hablar mal del gobierno, se puede ir preso. Igual yo no lo estaba haciendo ni lo pensaba hacer, pero ellos no saben. Entiendo también que ellos no me entienden y que es un lugar muy importante, un sitio histórico muy importante, de los más importantes, si no el más importante que hay en el país. Entonces lo entiendo, y también veo que el guía está preocupado también porque tampoco me entiende. No lo quiero meter en problemas a él. Me da mucha lástima, la verdad, porque estuve leyendo, me preparé un poco para venir y entender bien todo lo que estaba viendo. Es un lugar sumamente interesante, todo lo que pasó ahí, la forma en la que lo hicieron, pero ni modo, así son las cosas. Ahora toca cambiar el plan. Vamos a ir a hacer otra cosa bien interesante que tenía anotada por ahí que quería hacer. No pensé que la iba a hacer hoy, pero vamos a darle, vamos a ir a buscarlo. ¿Qué es esta locura de lugar, amigos? Ya que nos va a sobrar tiempo, vamos a ir en búsqueda de un producto que leí que no nació a raíz de la guerra, pero sí de la escasez. Pero primero hicimos una parada en este lugar que me recomendaron, que es un restaurante, es uno de los más famosos de Vietnam, y ya entiendo por qué. Tengo que tener muchísimo cuidado donde piso. Para comer en una mesa de estas aquí entre los peces, hay una lista de espera ahorita de 1 hora. Entonces va a tocar comer arriba, como los mortales. Pero qué creatividad y qué impresionante este lugar. Está lleno de peces koi y la gente viene, se sienta en las mesas y comen al nivel del agua. A ver qué más hay por aquí. Incluso aquí siguen habiendo
Estanques con peces. ¿Se imaginan dar un mal paso y caer al agua? ¿Se imaginan caer aquí al agua o caer en la mesa de alguien comiendo? Yo creo que nunca me habían servido en un tazón tan grande en mi vida. Esto no es un plato, esto es una taza. Hace que el espagueti que pedí se vea diminuto. Como les dije, vamos a hacer esta parada táctica para matar la que me está matando y también para calmar un poco la tristeza que tengo en este momento, para después ir en búsqueda de un producto legendario. Ahorita ustedes lo van a ver. Este espagueti aquí en este lugar, que ustedes se imaginarán que por la popularidad y lo tuanis que es, debe ser caro. Este espagueti vale $3.50 aproximadamente. Yo creo que en vez de ir a buscar lo que voy a ir a buscar, debería ir primero por un corte de pelo. Vean cómo ando. No me había visto, parezco de la calle ya. Yo guarde, me vea mi mamá, ahorita me va a regañar. Amigos, ahora sí, vamos en búsqueda del legendario café con huevo de Vietnam. Un producto que nació en una época de escasez, ya casi les voy a contar, pero hubo un tiempo en el que se acabó la leche y alguien dijo, sustituyámosla con huevo. Este producto no lo venden en todo lado, pero sí es relativamente fácil de encontrar en las cafeterías de Vietnam. Es bastante popular, entonces vamos a ir a ver dónde lo encontramos para darle. Esto parece el lobby de un hotel de lujo, la casa de algún millonario. Vean las escaleras así, estilo Titanic, y es una cafetería. Son demasiado populares las cafeterías tuanes aquí en Vietnam, y también he notado que las mujeres visten, ¿qué podría decir? Como princesas, o sea, como vestidos muy como de Disney. No sé si me voy a entender. Y andan camaritas, son muy de hacerse muchísimas fotos en lugares estéticos, así como este. Vienen con mucho maquillaje, producidas. De hecho, ahorita entraron varias personas a hacerse una sesión de fotos en la escalera. Tengo en mis manos el famoso café con huevo de Vietnam, que el origen de este café con huevo es bien interesante. Resulta que Vietnam es uno de los mayores productores de café del mundo y además se consume demasiado café. Aquí a toda hora están estas cafeterías, pero también ya visitamos las cafeterías que son en las aceras, que son las más locales, que la gente se sienta, comparte con un café. El café que se consume aquí es el café robusta. Entonces, es un café muchísimo más fuerte, muchísimo más amargo, según lo que entiendo, tiene hasta más cafeína, sabe muy potente. Entonces, para equilibrarlo, le han puesto de todo. Aquí se consume el café con coco, se consume con sal, se consume con leche condensada, y en una época de escasez, en los años 40, que se acabó la leche, había escasez de leche, alguien ideó sustituir la leche con clara de huevo batida con azúcar para matar ese amargor del café, para darle un toquecito más dulce y seguir consumiendo café. Y así fue como nació el café con huevo. Vamos primero a probar el huevo batido. Tiene un sabor delicioso. Me gusta que no sabe a clara de huevo. Es una cremita dulce. Y ahora vamos a batir para probar esta belleza como se debe. Qué locura empezar viendo las mortales trampas de la guerra de Vietnam y terminar en el lugar más fino de la ciudad aquí tomándome un café con huevo. Pero así son los giros de la vida. ¿Qué se le va a hacer? Aún con el huevo, el café vietnamita sigue siendo violento. Con toda razón, tienen que agregarle algo porque este café negro es intragable, es muy potente. De hecho, que para nosotros que estamos acostumbrados principalmente al café arábica, bueno, al café que tenemos en Latinoamérica, esto no sabe ni a café de lo amargo que es. Cuando estaba preguntando aquí a qué sabía el café con huevo para tener una mejor referencia, me dijeron que sabía como a un tiramisú líquido, pero no me sabe a mí a tiramisú líquido. De hecho, no es similar a ningún sabor que yo haya probado antes, porque el café es tan amargo que es como una cremita batida con azúcar rica, pero que al final amarga la boca. Es la descripción que podría dar en mi amplia ignorancia. Me siento como acostado en esta silla, como si estuviera echado en algún lugar. Esto no se los había enseñado, estaba oculto, pero ojo lo que tenemos aquí. Hay que emparejar, la vida se trata de emparejar. Algo muy amargo, algo dulcito. En realidad me compré este tiramisú a ver si de verdad sabían parecido, y para nada, pero me impresionan los precios, no me dejan de sorprender. Este café vale $2 y el tiramisú vale $2 también en este palacio. Es que esto no puede ser una cafetería, y de hecho es de varios pisos. Hay otro piso allá, hay otro piso por allá, otras salas. De hecho deben de ser épicas y todo sabe buenísimo.
Bueno amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el triste video de hoy en el que tenía algo totalmente diferente planeado, pero ¿qué se le va a hacer? Así son las cosas. Cuéntenme qué les pareció lo que alcanzamos a ver sobre este tema tan impactante y tan interesante de lo que ocurrió en la guerra de Vietnam, de cómo ganaron utilizando serpientes, utilizando abejas, trampas para herir a los soldados. También qué les pareció el café con huevo, qué les pareció ese invento. Déjenmelo todo ahí abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy casi iba preso. Andaba hablando de temas de prisión y demás y casi me les uno.